¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más al canal Batalla Cultural, Guerra Espiritual. Te habla Álvaro Fernández desde Montevideo, Uruguay. Hoy nos vamos a referir a un tema quizá un poco espinoso, un poco doloroso, pero pensamos que vale la pena tocarlo. Se trata de una carta que escribió el padre Clodovis Boff, a la cual le queremos dar difusión, un sacerdote converso al catolicismo después de su pasaje por la teología de la liberación, de corte marxista, heterodoxa. Este sacerdote escribió, con toda su experiencia de haber pasado, de haber hecho todo ese proceso de conversión, escribió en junio de este año una carta abierta a los obispos del Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, como respuesta a un mensaje que el CELAM publicó en mayo con motivo de los 70 años de la fundación de este consejo. El padre Boff advierte en esta carta a los obispos sobre la grave crisis que la deriva doctrinal y pastoral viene provocando en la Iglesia en Iberoamérica desde hace más de 40 años. ¿Quién es Clodovis Boff? Clodovis Boff nació en Brasil en 1944. Se ordenó sacerdote en la Orden de los Siervos de María, estudió filosofía y obtuvo un doctorado en Bélgica, en teología. Inició su ministerio sacerdotal siendo totalmente partidario, defensor de la teología de la liberación, de la cual también era un gran defensor, o sigue siendo quizá un gran defensor, su hermano Leonardo, hereje, apóstata, Leonardo Boff, que bueno, fue sacerdote, después se apartó de la Iglesia Católica y hoy sigue con cuestiones ecológicas, etcétera, etcétera. Clodovis Boff fue profesor de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y de la Universidad Marianum de Roma. Poco a poco se fue apartando del marxismo característico de la teología de la liberación, porque entendió que ésta había desplazado a Cristo del centro para reemplazarlo por la categoría sociológica del pobre, lo cual es evidentemente un error, una barbaridad. Desde su conversión, Boff ha sido muy crítico con la secularización interna de la Iglesia y ha denunciado el riesgo que se corre de convertirla en una ONG. El padre Clodovis inicia su carta diciendo a los obispos: he leído el mensaje que publicaron al final de la 40ª asamblea celebrada en Río a fines de mayo. ¿Qué buena noticia he encontrado en el mensaje? Disculpen mi franqueza, ninguna. Ustedes, los obispos del CELAM, repiten la misma cantinela de siempre: social, social, social. En otras palabras, Boff denuncia un excesivo énfasis en lo social, mientras que no se menciona en el mensaje temas como la gracia, la salvación, la necesidad de la conversión, la oración, la adoración, en definitiva, la doctrina católica, que es lo que deben hacer los obispos, enseñar la doctrina católica. Boff recuerda las palabras de Cristo: los hijos piden pan y les dais una piedra. Incluso dice el cura: el mundo secular está harto de la secularización y busca la espiritualidad. Pero no, ustedes siguen ofreciéndoles lo social y siempre lo social. De lo espiritual apenas unas migajas, dice Boff. Esto nos recuerda aquello que decía el cardenal Biffi: cuando la Iglesia hizo la opción preferencial por los pobres hicieron la opción preferencial por las iglesias evangélicas. Porque en las iglesias evangélicas a los pobres se les habla de Dios, mientras en la Iglesia Católica los pobres van a buscar ayuda material. ¿Por qué? Porque a veces, lamentablemente, es lo único que se les da. Por supuesto que no es la única realidad. Hay muchas iglesias en las periferias con los pobres que dan de muy buena doctrina católica y que se preocupan y que tienen un equilibrio entre lo espiritual y lo social, poniendo por delante lo espiritual, pero en muchos casos
no es así y se centran solamente en lo social. Esa es la crítica que hace Boff. Mientras los laicos, sigue Clodovis Boff, se complacen en mostrar signos de su identidad católica, cruces, medallas, velos y blusas con estampados religiosos, los sacerdotes y las monjas van a contracorriente y aparecen sin ningún signo distintivo. Y esto ha sido así durante décadas. Curas y monjas que aparecen sin un signo distintivo. Y uno no sabe si es el electricista del barrio o si es el sacerdote. Pero, al menos en Uruguay, en los últimos tiempos, esto viene cambiando. Y de un tiempo a esta parte se ven menos sacerdotes y monjas vestidos de particular y más sacerdotes jóvenes, con clergyman, incluso con sotana, lo cual es un signo muy positivo de estos tiempos. Porque el hábito no hace al monje, pero ayuda a identificarlo. Y sobre todo a veces es necesario identificarlo en momentos de necesidad, de urgencia. Boff afirma que la gran preocupación de la Iglesia en nuestro continente no es la causa de Cristo y su salvación, sino causas sociales, como la justicia, la paz y la ecología, que se mencionan en los mensajes de los obispos a modo de cantinela. Siempre hablan más o menos de lo mismo. El énfasis prolongado en lo social ha relegado lo religioso a un segundo plano en la Iglesia iberoamericana, dice Boff, un proceso iniciado en Medellín en 1968. Y denuncia que esta pérdida de centralidad de Cristo contribuyó decisivamente al deterioro espiritual y numérico de la Iglesia. Para el sacerdote, la pasividad de los obispos ante este retroceso del catolicismo en Iberoamérica los asemeja a los perros mudos de la Escritura. Y también se queja Boff de que los obispos del Celam no hayan seguido el camino marcado por León XIV, que les escribió para constatar la urgente necesidad de recordar que es el resucitado presente en medio de nosotros quien protege y guía a la Iglesia revivándola en la esperanza. Esas son palabras del Papa. Según Boff, en la respuesta que le dio el Celam al Papa, no se hicieron eco de sus advertencias. En lugar de pedirle que les ayudara a mantener viva en la Iglesia la memoria del resucitado y a sus hermanos la salvación en Cristo, le pidieron que los apoyara en su lucha por incentivar la justicia y la paz, y en la denuncia de toda forma de injusticia. La vieja cantinela de siempre, social, social, social. El padre Clodovis sostiene que la Iglesia propuesta por el Celam, aunque definida como hogar y escuela de comunión y misericordiosa, sinodal y en salida, carece de un fundamento explícito en Cristo. Y sin esa centralidad, dice Boff, la Iglesia corre el riesgo de volverse una simple ONG piadosa. Como advirtió más de una vez el Papa Francisco. Llama con urgencia Clodovis Boff a los obispos del Celam a recuperar un cristocentrismo claro, fuerte y transformador, tanto en el interior de la Iglesia como en su acción pública. Según Boff, solo devolviendo a Cristo su lugar absoluto, como ya exhortaban San Cipriano y San Juan Pablo II, la Iglesia podrá revitalizarse auténticamente. Es interesante notar que cerca del final de su carta, Boff reconoce que en general existe una disonancia entre el magisterio episcopal de los obispos y quienes redactan los documentos del Celam. En otras palabras, Boff sabe que una cosa es el magisterio de cada uno de los obispos en su diócesis y otra, a veces, quienes redactan los documentos que emiten en nombre del Celam. A veces, evidentemente, estos documentos seguramente no representan a veces toda la labor fantástica que muchos obispos hacen en su diócesis. Pero a veces ocurre que los documentos que se mandan en nombre de los obispos no representan el sentir de todos. Con lo cual sería importante o revisar a ver quién redacta estas cosas o tratar de tener un consenso, pero un consenso con introducción de modificaciones sugeridas también, ¿no? Si me he atrevido a dirigirme directamente a ustedes, concluye Boff, es porque desde hace tiempo veo con consternación repetidas señales
de que nuestra amada Iglesia corre un grave riesgo, el de alejarse de su esencia espiritual, en detrimento propio y del mundo. Cuando la casa está ardiendo, cualquiera puede gritar. Tras leer su mensaje, termina Boff, me ocurrió algo que sentí hace casi 20 años. O sea, tras leer el mensaje de los obispos, a Boff le pasó algo que le ocurrió hace casi 20 años cuando fue incapaz de soportar durante más tiempo los repetidos errores de la teología de la liberación. Y dice, surgió en lo más profundo de mi alma un impulso tal que di un golpe en la mesa y dije, basta, tengo que hablar. Es una emoción interior similar a lo que me hace escribir esta carta, con la esperanza de que el Espíritu Santo haya tenido algo que ver. No hay mucho que añadir a la carta del padre Boff, excepto que a nosotros los laicos nos queda rezar, y si fuera necesario, hablar con nuestros sacerdotes y con nuestros obispos para pedirles encarecidamente que nos hablen de Dios, que nos conduzcan a la salvación eterna, porque para la asistencia social están las ONGs, sean católicas o no. Esto es todo por hoy, queridos amigos. Si les gustó el contenido, no olviden darle me gusta, suscribirse, activar la campanita, reenviar el video a los amigos. Muchas gracias y será hasta la próxima, si Dios quiere.